Soy Andrea García, trabajo en el IMIDRA, soy investigador y especializado en temas de ciencia del suelo. Entonces, bueno, yo ahora tengo que dar un pequeño cambio de materia. Hemos estado todo el rato hablando de compostaje. Yo voy a hablar un poco más del agrocompostaje. Entonces, eh, voy a intentar hacer una mini introducción a qué es la materia orgánica, porque es importante, y me voy a detener un poquito más en el ciclo del carbono en los sistemas agrarios, digamos, cómo hemos llegado a que este proyecto sea realmente tan necesario, este y otros proyectos de disponibilidad de materia orgánica, y voy a bajarlo después un poquito a la situación de la Comunidad de Madrid. Entonces voy a pasar muy rápido por qué es la materia orgánica, cuáles son las nociones que tenemos de materia orgánica, como pudiera ser una lombriz que hay en el suelo, es materia orgánica, los microorganismos, por supuesto, un resto, como es una hojarasca, las raíces y, por supuesto, estiércol o compost. Esto es materia orgánica, pero nosotros, para trabajar, digamos, en el campo o en ciencia del suelo, esto para nosotros es materia orgánica fresca. Tendríamos que diferenciarlo de lo que es el humus, que sería una materia orgánica más estable. Entonces, para comprender qué es esta materia orgánica estable o el humus, vamos a ver qué viaje hace. ¿Qué viaje hace una materia orgánica fresca, como pueda ser un resto de cosecha, como la que manejan habitualmente los agricultores, o un compost o cualquier otro material? Una vez que lo metemos en el sistema, puede elegir este camino, que es el de la mineralización o la descomposición, también lo podemos llamar así. Esta flecha va a depender, digamos, su magnitud va a depender de las condiciones ambientales y del manejo que hagamos del suelo. En nuestras condiciones, ya puedo ir adelantando que en nuestras condiciones esta flecha va a ser muy fuerte, ya que tenemos temperaturas de medias a altas bastante parte del año y disponibilidad de humedad suficiente para que los microorganismos, que son los encargados de todo este chiringuito, mineralicen la materia orgánica. Esto no es necesariamente malo, porque nos va a dar, bueno, como la combustión de cualquier, digamos, cualquier molécula orgánica va a dar agua y CO2, pero también nos va a dar nutrientes, esos nutrientes que hay disponibles a la planta directamente. Otro camino es el de la humificación. También, dependiendo de las condiciones ambientales y el manejo, vamos a hablar hipotéticamente de que hemos introducido un compost. Este compost se puede humificar relacionándose con las partículas minerales que tiene el suelo, formando, digamos, unas moléculas más estables que van a mejorar las propiedades de este suelo. Estas propiedades las vamos a ver más adelante. Pero este humus también, a su vez, tanto el que entra como el que ya estaba, también se puede mineralizar. De hecho, no es que también pueda ocurrir, es que también nos interesa. Cuando tenemos un cultivo, nos interesa que haya una gran cantidad de humus, de materia orgánica estable, para mejorar propiedades, y otra parte que se mineralice, para liberar nutrientes, para que nos nutra el cultivo directamente. Estas propiedades que tiene la materia orgánica estable son de todo tipo, son tanto físicas, químicas como biológicas. En cuanto a las propiedades físicas, podemos decir muy rápidamente que en general mejoran la estructura del suelo, mejoran el aireamiento del suelo, cómo ese suelo retiene y agua, etcétera, etcétera. Y como propiedades químicas, si estáis entrando en este mundillo, yo os recomiendo que profundicéis en el concepto de capacidad de intercambio catiónico, que es un parámetro central que necesitamos conocer de nuestro suelo, y que en este sentido la materia orgánica lo que va a hacer es aumentar. ¿Y qué aumenta? Pues aumenta la capacidad que ese suelo va a tener de, digamos, almacenar y dar nutrientes y agua. De manera que si yo tengo un suelo con más materia orgánica, tendré más capacidad de retener agua y soltarla lentamente para las plantas, y de almacenar nutrientes y soltarla lentamente para las plantas. Por supuesto, mejora las características biológicas, dado que es el centro de la biología del suelo, aportando microorganismos y aportándoles nutrientes para que esos microorganismos funcionen. ¿Qué pasa si yo tengo un suelo que tiene una buena estructura, que tiene una buena capacidad de intercambio catiónico, que me retiene agua, que tiene una buena aireación, etcétera, etcétera? Pues que ese suelo va a ser más fértil, y como es más fértil, funcionará mejor y se producirán
sinergias o retroalimentaciones positivas. Entonces, aquí, esta imagen, lo siento, no tiene referencia, la encontré por internet y no encontré la referencia, pero bueno, me parecía ilustrativa. Es un ciclo del carbono muy sencillito, en el que, como podéis ver y como todos sabéis, pues hay una cosecha, una planta, la que sea, que crece en base a la fotosíntesis, fija el carbono, y desde ahí podemos extraer ese carbono por medio de la cosecha y también se puede aportar al suelo por los aportes vegetales, tanto, digamos, tallos, hojas que van cayendo, como las propias raíces que se incorporan a la materia orgánica del suelo. Y pongo aquí entre paréntesis, esta materia orgánica me mejora las propiedades. Luego tenemos una vía de salida, que es la descomposición, que lo que va a hacer es liberar los nutrientes. Entonces, esto, de manera natural, también en un sistema agrario se encuentra en un equilibrio. Si yo no aporto nada, pues el equilibrio, digamos, que va a ser que la cosecha sea poca. ¿Qué pasó? Pues que jugando con estos tres conceptos, especialmente los aportes, la descomposición y la cosecha, nuestros antiguos se dieron cuenta que si hacían un aporte extra de materia orgánica, ellos principalmente en forma de estiércol, veían que cosechaban más. ¿Y qué ha pasado en los últimos años? Que tampoco hay que irse tan atrás, hay que irse a después de la Segunda Guerra Mundial, que hemos sustituido estos fertilizantes orgánicos o compost o restos orgánicos en general por fertilizantes inorgánicos, por el famoso NPK o el nitrógeno orgánico, cuando empezó a venir en forma de nitrato de chile al principio, y luego ya a través del ciclo de Haber-Bosch en las grandes plantas de producción de urea y amonio. ¿Qué ha pasado? Que nosotros ya no estamos aportando materia orgánica, estamos aportando nutrientes de forma mineral, en forma de, como nosotros solemos decir en el argot, en forma de bolitas, echamos bolitas al suelo, y entonces la materia orgánica que yo tengo en el suelo ya está empeorando, ya no tengo un aporte, va a menos, con lo cual las propiedades van a ser peores. Cada vez voy a necesitar más fertilizantes, porque como hay menos materia orgánica, hay menos descomposición, menos aporte de nutrientes. Y se produce una retroalimentación negativa. Como tengo menos materia orgánica, tengo menos descomposición de nutrientes y tengo peor suelo, necesito más fertilizantes inorgánicos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Con todo esto que no va más allá de 2 generaciones en realidad. A veces tendemos a confundir esto con lo tradicional, como si toda la vida se hubiera estado echando fertilizantes inorgánicos, cuando la agricultura lleva inventada, depende de la zona, entre 4, 5, 6 mil años o más, y sin embargo los fertilizantes inorgánicos llevan 60, 80 años, no mucho más allá. Aquí el Joint Research Center, un centro europeo de investigación, empezó a hacer mapas del contenido de carbono orgánico de los suelos. Bueno, un leve inciso. Casi siempre en argot científico se habla de carbono orgánico en vez de materia orgánica, por unas cuestiones de los análisis químicos que se hacen. Pero bueno, más o menos, aunque las cifras no sean iguales, para hacernos la idea. Ya podéis observar que en este mapa de 2006 todavía se empezaba a trabajar con base de datos y sistema de información geográfica. Ya nos encontramos en Madrid, pues en una zona que está, digamos, en donde menos carbono orgánico tenemos. Entre los manejos, la falta de materia orgánica y el clima, pues nos encontramos en una mala situación. Tenemos un nuevo mapa en 2010 en el que más o menos es parecido, y si vamos ampliando la escala, aquí tenéis la cita por si lo queréis comprobar. En 2016 tenemos un estudio ya bastante bueno, con una gran base de datos de análisis de suelo, y nuevamente tenemos como que la mayor parte de la Comunidad de Madrid nos encontramos en las cantidades de stock de carbono más bajas. Por último, tenemos este estudio ya de 2020. Nuevamente han incluido aún más análisis de suelo, aún mejores técnicas de sistema de información geográfica, y volvemos a encontrarnos en que la Comunidad de Madrid, junto con otras áreas, tanto del sureste de la península ibérica como del Valle del Duero, pues son las zonas en las que menos contenido de carbono orgánico tenemos. Con lo cual, queda más que justificada la necesidad de volver a incorporar materia orgánica en los ciclos agrológicos y los ciclos de carbono del suelo. ¿Qué ocurre últimamente?
que hace aún más necesario un proyecto como este? Pues que en realidad, cuando nosotros hablamos de fertilizantes inorgánicos, no hablamos de fertilizantes inorgánicos, hablamos de energía. En el caso del ciclo de Haber-Bosch, el 98%, me parece, si no 99%, voy a decir 98% por ser cauto de los fertilizantes nitrogenados de origen sintético se producen con gas natural. Y creo que estáis todos al orden del día de qué es lo que está pasando con el gas natural. Es bastante improbable pensar que de aquí a 20 años el gas natural vaya a estar muchísimo más barato. De hecho, debería no estarlo y debería estar más caro. ¿Esto quiere decirse que los fertilizantes inorgánicos se acabarán mañana? No, no necesariamente. Fertilizantes inorgánicos habrá durante muchísimo tiempo, pero cada vez serán menos disponibles, cada vez serán más caros y eso pues, producirá o que no se aporte, que suba el precio de las cosechas o que directamente haya gente que abandone la actividad. Luego aquí, por último, he hecho un mapa con los últimos datos que hay publicados en la Comunidad de Madrid de usos del suelo, en el que quería ilustrar, no quiere decirse que solo aquí se pueda aplicar residuos de tipo del agrocompostaje, pero digamos que serían las principales áreas a poner foco, que son los cultivos extensivos de la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid, que tiene 531.000 hectáreas, si no me equivoco, pues dispone de más de 200.000 hectáreas, más de un 30% de territorio agrícola de cultivos extensivos. Y dentro de esto es el caso de esto que está en amarillo, cultivos secanos herbáceos, digamos que tiene mayor déficit de materia orgánica en su sistema y bueno, son 140.000 hectáreas. Va bailando esta cifra, depende del año, porque esto al final se hace con las personas que lo inscriben, pero se puede observar como en Madrid hay campo, hay mucho campo y hay una gran necesidad de materia orgánica. Luego ya se puede debatir cuáles son las necesidades de los agricultores, si los agricultores están dispuestos a pagar un precio, si los agricultores, qué clase de material se consigue y cuáles son las ventajas agronómicas de uno u otro producto. Pero parece claro dos cosas. En la Comunidad de Madrid y en el entorno de similares condiciones, tanto socioeconómicas como agrológicas, es necesaria mayor aportación de materia orgánica y disponibilidad de terreno que lo necesite, desde luego que hay.